versículo número 12. Efesios 6:12. ¿Qué estamos viendo, hermanos y hermanas? ¿Alguien me puede decir qué asunto estamos viendo? Aleluya. La armadura de Dios, dice la hermana Tere. ¿Alguien más me puede decir qué hemos estado viendo estos días? Ya lleva dos, hermana. Deja a los demás, hermana, por favor. Aleluya. Sea misericordiosa con los demás hermanos. Vamos a ver, ¿alguien más, hermanos, aparte de nuestra hermana Tere, que nos pueda decir qué hemos estado viendo estos días acerca de la armadura de Dios? Ya dijeron los principados también. También el soldado de Cristo. Los soldados de Cristo, ¿cómo deben de ser? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Por qué les pregunto, hermanos? Porque esto que estamos viendo es enseñanza. Y es necesario que si nos están enseñando, que nosotros aprendamos. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo habla, hermanos, nosotros debemos de prestar atención a lo que está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es nuestro Maestro. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Según Juan capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es el mismo Señor Jesucristo acompañándonos, Aleluya. enseñándonos. Así que no menosprecie la enseñanza del Señor Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de nuestras vidas. Mira que nos hemos acercado aquí una vez más, buscándote, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos, mi Señor y mi Dios, encontrarte por medio de tu palabra. Envía, mi Señor y mi Dios, una vez más, de tu Santo Espíritu sobre tus siervos y tus siervas que te buscan en espíritu y en verdad, mi Señor y mi Dios. Sobre tus siervos y tus siervas que se han mantenido limpios, Señor eterno, que han pagado el precio, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre todos y cada uno de ellos, sobre cada uno de tus hijos y tus hijas, mi Señor y mi Dios, que se han apartado del pecado, mi Señor y mi Dios, que se han mantenido limpios, que no se han contaminado con el mundo, mi Señor y mi Dios. Envía tu Santo Espíritu una vez más, mi Señor y mi Dios, y háblanos, Padre amado, a través de tu palabra. Henos aquí, mi Señor y mi Dios, que tus siervos y tus siervas te escuchan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios, te pido también que reprendas por nosotros a todo espíritu contrario, a todo espíritu de las tinieblas, a todo espíritu del enemigo, mi Señor y mi Dios, que trate de estorbar y perturbar en este lugar. Átalos, mi Señor y mi Dios, con cadenas de bronce, con cadenas de hierro, Señor Dios Todopoderoso. Y una vez más te ruego, Señor, que envíes de tu fuego, Padre Santo, y rodea esta iglesia, Señor, con tu fuego, mi Señor y mi Dios. Cúbrenos, Padre Santo, bajo tu protección, que ningún espíritu del enemigo pueda ni ver, ni escuchar, ni entender los asuntos que tratamos en este lugar. Cúbrenos, Padre amado, no es invisible, Señor, a ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, también que nos cuides y nos guardes, Padre amado. Encomendamos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. En servicios anteriores ya vimos lo que es la armadura de Dios y cómo está conformada. Ya hemos visto también, mis hermanos y mis hermanas, qué es un soldado de Dios y cómo nos podemos convertir en un soldado de Dios. Miren, para lograr eso tenemos que pagar un precio, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que esforzarnos. No es nada más así de a gratis, de ninguna manera. Usted y yo
mi hermana y mi hermano, tenemos que pasar por un proceso. Primero, el hombre o la mujer es del mundo y el Señor Dios Todopoderoso lo rescata. Entonces, dice la palabra que el Señor nos rescató de las potestades de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado. Esa palabra llevar o trasladar quiere decir que el Señor, el ayo, la ley, el Padre, nos llevó de la mano hasta delante del Señor Jesucristo para comparecer delante de Él. Una cosa es ser rescatado, mi hermano y mi hermana, pagar el precio por nuestra alma, que ya lo pagó el Señor, y ahora nos lleva delante del Señor Jesucristo. Y ahí está usted o yo, delante del Señor. Y ahí es cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como gobernador de nuestra vida. Nosotros voluntariamente aceptamos regirnos por sus mandamientos. Cuando nosotros, mis hermanos y mis hermanas, ya hemos creído que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Dios Todopoderoso lo levantó al tercer día, lo resucitó, que Él resucitó de los muertos. Y cuando nosotros ya le hemos recibido como gobernador de nuestra vida, y también cuando nosotros ya hemos puesto por obra eso, obedecer a los mandamientos del Señor, entonces ya somos hijos de Dios, ya lo somos. Pero ahora, hermanos, no basta con eso para un cristiano, porque puede caer. O usted va a querer siempre estar en ese mismo lugar, en ese mismo estado. Acuérdense, antes de este estudio vimos la escalera del conocimiento del Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseñó que practicando esos atributos no caeríamos jamás. No caeríamos jamás. Ahora es momento de avanzar, ya que somos hijos de Dios y somos pueblo. El hombre y la mujer de Dios tiene que convertirse en servidor del Señor Jesucristo, en servidor de Dios. Después de eso, mi hermano y mi hermana, el Señor lo va a preparar para la guerra, lo va a convertir en un guerrero, en un soldado de Dios. Y es lo que sigue, hermano y hermana, es lo que sigue. Pero no es de a gratis. No se crea de nadie que le diga, tú ya eres soldado de Dios, porque estás pasando por pruebas. No. Muchas veces no son pruebas lo que está pasando, sino juicio. Ya sea prueba o sea juicio, es mejor no estar ahí, en ese lugar. Porque el Señor Jesucristo dijo, no nos dejes caer en tentación. Que así le deberíamos de orar al Padre, no nos dejes caer en tentación. Y en otra parte el mismo Señor Jesucristo nos dice, y no nos metas en tentación. El Señor Jesucristo no quiere que usted esté en juicio, ni que usted esté en medio de pruebas, en ninguna de las dos. Ni usted, ni yo. Gracias, hermana. Muchas gracias. El Señor Dios Todopoderoso quiere que sus hijos y sus hijas vivan vidas plenas y en verdadera victoria. No en victoria que sale de la boca, sino una verdadera victoria. ¿Qué quiere decir esto? Victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Ya vimos la armadura, soldados, que es lo que le acabo de explicar así rápidamente. Y también ya hemos visto algunos de los enemigos del soldado de Dios y completamente del pueblo de Dios. Vimos los principados y las potestades. Descubrimos que no solamente hay principados y potestades de las tinieblas, sino que también hay principados y potestades del reino de los cielos. Hay poderes del reino de los cielos y son mucho más fuertes. Vimos que todo principado y toda potestad está sujeta al Señor Jesucristo, y al Señor Jesús se le dio toda potestad, todo poder, y por eso envía a sus hijos como este momento, que vayamos por todo el mundo, con el poder de Dios. Ya vimos principados y potestades. ¿Se recuerdan qué es un principado?
¿No? Como un general que trae a su mando un pequeño batallón, ¿no? que trae sumando un pequeño batallón. Es un cargo. Es un cargo militar. Es lo mismo que dijo nuestra hermana, pero lo dijo de otra manera, ¿verdad? Es un cargo militar. Es un cargo militar. Es lo más cercano, hermanos, que lo podemos describir. A los que ejercen el principado, no solamente gozan del privilegio de mandar ángeles, sino que también son y tienen la responsabilidad de cuidar ese principado, de resguardar. Los príncipes, los principados, son algo parecido a un vigilante, alguien que vigila, que está resguardando una zona. Por eso se le conoce, o nosotros lo describimos como un cargo alto militar. Son encargados, o eran algunos encargados, porque vimos en Génesis 6 y en Judas, como unos cuantos de estos ángeles se fueron al lado de las tinieblas y muchos fueron encarcelados en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas profundas. Muchos de estos por haber menospreciado el señorío, por haber menospreciado el servicio al Señor, porque es un servicio al Señor. Eran servidores de Dios. Vimos y conocimos que hay un príncipe, un principal príncipe, que es Miguel, que está asignado al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Y ahí la importancia de que usted y yo estemos seguros de que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿O usted cree, mi hermano y mi hermana, que nomás porque sí Jacob andaba bien? Andaba bien cuidado, nomás así, porque sí, tenía sus guardaespaldas. No. Había ángeles que lo estaban resguardando. Así como a Elías, así como a Eliseo. No los podemos ver muchos de nosotros, pero nos están resguardando. Vimos también las potestades. ¿Recuerdan qué son las potestades? El ejemplo más cercano que dio fue lo de como un juez magistrado. Un magistrado. Les puse el ejemplo de los jueces porque es lo más cercano. Alguien que ejecuta una sentencia. Sentencia. Ya sea a favor o en contra. Mereciendo la verdad. Pero vimos que era magistrado. Algo más que un juez. Y no es uno solo. Es un grupo de seres vivientes. Hoy vamos a ver lo que son los gobernadores de las tinieblas. ¿Qué entienden por gobernador de las tinieblas? O por gobernador. ¿Qué es un gobernador? Aquí en Tamaulipas tenemos un gobernador. Américo Villarreal. Antes teníamos otro. Que a ojos de muchos hombres y mujeres que viven aquí en el estado de Tamaulipas, fue un mal gobernador. Fue un tirano. Cabeza de vaca. Muchos, ¿verdad? Muchos que ni son del estado de Tamaulipas, pero viven aquí, se dieron cuenta de qué clase de hombre era ese, ¿verdad? Y eso que él es tamaulipec y no cuidó bien al estado. ¿Qué es un gobernador? Es un gobernante. Un gobernante. Que gobierna ciertas... Un gobernador gobierna, ¿verdad? Bueno, muy redundante. El que manda. El que manda. Pero ciertos lugares no mandan. Sí, ¿verdad? Ciertos lugares. Es una persona que ejerce poder sobre un territorio, es un gobernante. Es lo más parecido que se le puede asemejar a este tipo de seres espirituales que vamos a ver. Gobernadores de las tinieblas, dijo Pablo, y transcribió el traductor de la Reina Valera 60, gobernadores de las tinieblas. No les hablé mucho en palabras y definiciones en griego en estudios anteriores, pero hoy sí lo vamos a hacer, porque es necesario averiguar de dónde salieron estos seres espirituales. Vimos que los principados fueron ángeles.
Y en algunos de los potestades también hay un tipo de ángeles. Pero los gobernadores de las tinieblas, ¿quiénes son? En griego la palabra es cosmocrator. Cosmocrator. Se escucha hasta feo, ¿no? Cosmocrator. Son espíritus malvados, hermanos y hermanas. Estos no son ángeles que estuvieron en el reino de los cielos, no. Cosmocrator. Cosmocrator. Como que esa palabra cosmos la usan ciertas personas. Mire, hermana, esa palabra, cosmos, es también griega. Y cosmocrator está conformada de dos palabras en griego. Y la primera es la que usted dijo, cosmos. Cosmos. La segunda es crateo. Crateo. Y cuando se juntan esas dos palabras, tenemos cosmocrator. Está aquí en la escritura, en griego, Reina Valera 60. Cosmos quiere decir mundo, se refiere al universo, pero en específico a este mundo. Y crateo, una fuerza. Cosmos, krator, es una fuerza. Gobernadores, les voy a leer la definición que he compuesto en base a los originales griegos de cosmos, crateo, que es una fuerza, y kratos. Kratos es la raíz de crateo. Crateo es fuerza y kratos es grande. Grande. Entonces, los gobernadores de las tinieblas son los que ejercen el poder en la tierra. Son los que ejercen el poder en la tierra, los que controlan por su fuerza. Cosmo, Krator. Se podría decir que estos seres espirituales son los que gobiernan, los que ejercen poder por la fuerza, por su poder. Quiere decir que son seres espirituales poderosos. Poderosos, tienen fuerza y tienen poder para controlar y para dominar. Cosmo, Krator. Busqué también otra definición. Título de gobernador. Así lo llamé yo, título de gobernador. Estas definiciones, hermanos y hermanas, no las van a encontrar en ningún lado. No las van a encontrar en ningún lado. Si se meten a internet a buscarlas, no las van a encontrar. Porque estas definiciones yo las he creado en base a los originales griegos. No están en ningún lado. Título de gobernador. Yo le puse que los que tienen título de gobernador se podría decir que son señores del mundo. Cuando decimos gobernadores de las tinieblas, le podemos poner señores del mundo o varones del mundo. Es lo mismo que decir gobernador de las tinieblas, señores del mundo. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Mientras la buscan, les voy a hacer una pregunta para ver si me están poniendo atención. ¿Cómo se puede definir un gobernador de las tinieblas? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo se puede definir un gobernador de las tinieblas? ¿Alguien sabe? Se los que acabo de decir. Yo digo que como ese que está en las tinieblas, ¿cómo se ve? El que gobierna. ¿Pero qué es? ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? El que manda, no sé. Es el que ejerce poder
por su fuerza. El que por su fuerza gobierna. No es como aquí en la tierra que se hace una votación. Se hace una votación y elegimos a Cabeza de Vaca en el sexenio pasado. Y ahora elegimos a Américo Villarreal, ¿no? Este gobernador manda por su fuerza, por su poder. Porque él es fuerte. Porque no lo pueden vencer tan fácilmente. Por eso gobierna. Por su fuerza. No se va a enfrentar a cualquier tipo de ser espiritual. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo explicaba en un altercado, el altercado con los discípulos, y un hombre que llevó a su hijo, que tiene un espíritu mudo y sordo, y que decía el padre del hijo, decía: Señor, te traje a tus discípulos, a mi hijo, para que lo sanaran, y no lo sanaron, no sanó. ¿Cuántas veces nos ha escuchado eso, verdad? Lo traigo aquí para que oren por él, pero no sana. Y el Señor dijo: generación incrédula y perversa. Hizo igual el Señor Jesucristo a un incrédulo, a alguien que no cree, que a un perverso. Es lo mismo, porque el Señor Jesucristo así lo dijo. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y echó fuera al espíritu mudo y sordo, lo echó fuera el Señor Jesucristo. Y después se acercaron sus discípulos, ya estando ellos en privado, y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera ese espíritu inmundo? El Señor Jesucristo ya les había dado autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, y no lo echaron fuera, no pudieron. ¿Por qué? El Señor Jesucristo les dijo: este género solamente sale con oración y con ayuno. Y está hablando de este género. Los gobernadores de las tinieblas, poderosos, no van a salir tan fácilmente. Con una oracióncita no van a salir. Necesitan poder de Dios verdadero y en gran manera. Nosotros tenemos autoridad, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo la da, esa autoridad. Ahora nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Con esto, con la palabra de Dios, en el poder de su fuerza. ¿Qué es esto? Esto es el poder de su fuerza. Aleluya. Pero dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Y está hablando de este género que vamos a estudiar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4 y 5. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Quiénes son esos, hermanos y hermanas? Los del versículo 4, esos ángeles. Dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Quiénes son? Sí, porque a veces es muy fácil darle la información de aquí para allá, pero yo también necesito saber si ustedes están aprendiendo. ¿Quiénes son esos ángeles? Los caídos. Los que algún día ejercieron un principado. Pero el versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice: si no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles que ejercieron principado. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo. Son dos cosas. Esta palabra que está aquí escrita en segunda de Pedro y en el libro de Judas son misterios, hermanos y hermanas. Verdaderos misterios de la humanidad, de aquí de la tierra, que son desconocidos para muchos. No están escritos en la historia, no están escritos, pero aquí sí están.
Son dos. Los ángeles caídos y al mundo antiguo. Así vamos a llamarle a esta sección, el mundo antiguo. Estamos sobre los gobernadores, pero ahora vamos a ver esta parte del mundo antiguo. El mundo, ¿cómo se escribe en griego, hermano? Se lo dije hace un momento. Cosmos. Muy bien, hermano. Mundo es el cosmos. Ahora vamos a estudiar la palabra antiguo, porque aquí dice el mundo, que es cosmos, antiguo. No perdonó al mundo antiguo. La palabra antiguo en griego es archaios. Archaios. En griego. Esta palabra que está aquí antiguo es archaios. Y según el estudio que hice acerca de esta palabra, antiguo, lo puedo definir como principal en orden de tiempo. Principal en orden de tiempo. Y archaios viene de una palabra griega que se llama arge. Palabra griega arge. Yo no se los dije en su tiempo, hermanos, porque no los quise llenar de tantas definiciones en griego. Pero arge es la misma palabra de principados. Entonces quiere decir que este mundo antiguo fue un mundo primero, principal, donde se movían, donde era regido por seres espirituales muy poderosos. Estamos hablando de un mundo en el cual no estaba el ser humano en él. Todavía no era puesto en la tierra el ser humano. Y ya estaban esos, los príncipes, los principados de las tinieblas, ya estaban aquí. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, y si no lo perdonó, lo condenó, lo destruyó el Señor, lo eliminó, sino que guardó a Noé solamente, y los que estaban con él, con Noé. Todo lo demás lo eliminó, lo destruyó. Pero vamos a ir a Génesis 6, hermanos, para ver qué es lo que destruyó el Señor del mundo antiguo. Génesis capítulo 6, desde el principio. Cuando dice en 2 de Pedro 2:5, el mundo antiguo se refiere a esta parte, a Génesis 6. ¿Ya estamos ahí? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Alguien sabe? Los ángeles caídos. Y explicamos por qué. ¿Por qué hijos de Dios? Cuando se refiere aquí a hijos de Dios, no quiere decir que era un ser humano. Y lo explicamos según Daniel, el libro de Daniel. Ahí está en el podcast de la iglesia, el mensaje acerca de los príncipes, ahí lo explicamos. Dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren, pusieron un límite de días. Dice, esto es lo importante, hermano, ponga atención. Había gigantes en la tierra en aquellos días. No se sabe con certeza hasta este momento, ¿verdad? No lo hemos estudiado, mejor dicho, de dónde venían esos gigantes. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Les engendraron hijos. Son dos. Una cosa es gigante y otra es los hijos que engendraron los ángeles
a las hijas de los hombres, a las mujeres. Son dos, no son los mismos. Muchos quieren explicar el origen de los gigantes que había ahí en ese tiempo. Y el Señor lo puede mostrar, hermanos, porque aquí está la escritura de dónde vienen esos gigantes. Pero aquí estamos hablando de otro género, porque dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya estaban ahí los gigantes. Después dice, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ya había gigantes antes y después. Pero dice, y les engendraron hijos. Había gigantes antes y después que vinieron los ángeles. Al llegarse a las mujeres. Antes y después. Hay dos tipos de gigantes ahí. Pero aquí dice, y les engendraron hijos. Esos hijos no eran los gigantes, hermanos. No se vaya a confundir. Son los gigantes y los hijos de los ángeles. De los gigantes hay dos tipos, pero son gigantes. Y hay otro tipo que son hijos de ángeles. Caídos, obviamente. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está hablando del tiempo antiguo, del mundo antiguo. La antigüedad se refiere al principio del mundo, cuando aquí dice que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está hablando que desde el principio del mundo, desde cuando el mundo se empezó a formar, dice, y estos fueron los valientes, ¿quiénes? Los hijos de los ángeles, los hijos que los ángeles tuvieron con las mujeres. Fueron los valientes y los que fueron varones de renombre. Miren, hermanos y hermanas, aquí se está mostrando que fueron solamente varones, hombres, no mujeres, no tuvieron hijas, tuvieron hijos solamente. Dice, les voy a leer la definición de valientes, donde dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Valientes se refiere a hombres poderosos, hombres de guerra. La palabra en hebreo es gibor. La palabra en hebreo es gibor. Gibor, y se refiere a poderoso. Poderoso. La palabra valientes quiere decir poderoso, entre otras cosas, principalmente. Y viene de otra palabra que se llama geber. Geber. Hombre valeroso o de guerra, pero se está refiriendo al género masculino, un hombre de guerra, un varón de guerra. Pero ese es su origen. La palabra oficial es poderoso. Entonces, con esas dos definiciones, yo les entrego la palabra que les dije ahorita de valientes, que quiere decir hombres poderosos de guerra. Los hijos que los ángeles tuvieron con las mujeres de aquí de la tierra, los hijos de Dios, los ángeles, fueron estos valientes, hombres poderosos de guerra. Hombres poderosos de guerra. Esos fueron los hijos que tuvieron los ángeles con las mujeres. Yo no quiero decirle a mi hermano y mi hermana que no fueron los gigantes, porque ese no es tema de estudio en este momento. Esos gigantes no es tema de estudio aquí. Estamos estudiando solamente los cosmocrator. Acuérdense, gobernador de las tinieblas quiere decir cosmocrator. Le voy a leer una lista, hermano, con todo lo que hemos estudiado hasta este momento, de lo que es un cosmocrator. Bueno, no se la voy a poner tan facilita. Le voy a preguntar otra vez. ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Miren, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 definiciones de lo que es un gobernador de las tinieblas.
y ya se las dije. ¿Alguien me las puede decir aunque sea una? Satanás, No. ¿No? Bueno, Es un espíritu, adelante, hermano. es un espíritu que gobierna por su fuerza. Un espíritu que gobierna por su fuerza, así es. Le voy a leer la lista. Un cosmocrator es un ser viviente, un espíritu que es mitad ángel y mitad humano. ¿Por qué? Porque Génesis 6, versículo 4 así lo dice, que los ángeles caídos tuvieron hijos con las mujeres de aquí de la tierra y le nació ese hijo. Es mitad ángel, mitad humano. Entonces, como dice aquí en Génesis igualmente, pero al final donde dice varones, estos cosmocrator tienen forma de hombre, porque aquí dice que fueron varones de renombre, tenían forma de varón, forma humana, pero principalmente, y aquí la escritura dice, forma de varón, de género masculino. El cosmocrator es un ser poderoso, poderoso. Aparte de poderoso, el cosmocrator es guerrero, sabe pelear. Imagínense, mi hermano y mi hermana, que nosotros nos convertimos en hijos de Dios y el Señor quiere y el Señor necesita que los hijos de Dios se conviertan en soldados. Y los hijos de Dios, nosotros, no queremos ni siquiera servirle. El Señor nos va a preparar para pelear contra este género. El cosmocrator, así como es un guerrero, tiene un itinerario de guerra. Tiene un jefe. Tiene un jefe que le va a decir, o tiene jefes que les va a decir qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir, contra quién tiene que pelear. El cosmocrator, ellos hicieron hazañas. En el tiempo antiguo, en el mundo antiguo, hicieron grandes hazañas. Yo no le puedo decir cuáles, mi hermano y mi hermana. No fueron milagros. No hicieron milagros, no. Con su poder, con su fuerza, hicieron grandes hazañas. Quizás hasta libraron a ciertos hombres y mujeres de peligros. Yo quiero pensar, mi hermano y mi hermana, no se lo puedo decir ahora con toda libertad, pero que estos cosmocrator pelearon contra ciertos tipos de gigantes. Por eso le pusieron aquí varones de renombre. Y por último, les quiero explicar así rápidamente el rango de poder. No rango jerárquico, no, el rango de poder. ¿Qué tanto poder tiene un cosmocrator, un gobernador de las tinieblas? Como es mitad ángel y mitad humano, tiene un poder superior al del ser humano común, pero tiene un poder inferior al de un ángel. Tiene un poder intermedio, inferior a un ángel, pero superior a un ser humano. Ese es su rango de poder. Le voy a dar ejemplos de gobernadores de las tinieblas, pero con lo que ustedes han estudiado hasta este momento, con lo que a ustedes se les ha mostrado, ¿me podrían decir si logran distinguir a un gobernador de las tinieblas? A un espíritu que ejerce poder, que gobierna por su fuerza. Dicen por ahí, y se habla acerca del poder de la costumbre. Eso es un gobernador. Te voy a leer 5 rápidamente. El primero es espíritu de los sueños. No es una orden jerárquica de poder. Esto es algo que yo escribí de lo que he logrado distinguir. Espíritu de las suertes, espíritu de guerra, espíritu de inmoralidad sexual, espíritu de hechicería. Todos esos espíritus son gobernadores de las tinieblas. Tenemos que conocerlos.
tenemos que saber cómo trabajan para combatirlos. No se vaya usted a envolver en estos asuntos, porque ya perdió. No se vaya a envolver en asuntos de los sueños o de las suertes, con rifas, en guerras. No se vaya a involucrar en asuntos de disensiones, de malos tratos, de disgustos con los demás, de inmoralidad sexual tampoco. Uno de los peores pecados y de las más comunes trampas que hace el enemigo. Inmoralidad sexual. Andar viendo una mujer que no es suya. Andar deseando a una mujer o a un varón que no es suyo, que no es su cónyuge. Desearlo en su corazón o desearla en su corazón, ya pecó, dice el Señor Jesucristo. Con el simple hecho de desearlo en su corazón. Y no es la única, mi hermano y mi hermana, hay muchos más. El adulterio, la fornicación, las lascivias, las lujurias. Imagínese, ¿usted cree que no es un gobernador de las tinieblas? Claro que sí. Tiene poder y autoridad